Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio nuevo de Ángeles de Latam. El día de hoy tenemos de invitado a Sergio Abramovich. Sergio es CEO de Scala Learning, donde impulsan la educación virtual para incrementar el acceso de millones de personas en todo el mundo. Obviamente está aquí porque es ángel inversionista y es un ángel muy activo, con un portafolio amplio que incluye compañías como Philab, Talently, Curios, Tutor Mundi, Matilda, Class Equity, Microverse y varias más. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias, René. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué horario lo escuche cada uno. Y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Mil gracias a ti, Sergio. Pues antes de arrancar, como bien sabes, aquí estamos para platicar de tu rol como ángel inversionista. Pero antes de eso, me encantaría que nos cuentes en 2 minutitos quién eres, quién es Sergio Abramovich. Bueno, perfecto. Originalmente soy de Argentina y hace ya más de 25 años que estoy trabajando en el sector educativo en diferentes regiones, particularmente en América Latina, en Estados Unidos, en el Middle East. Tuve la suerte también de trabajar en India y en la China, generalmente en temas de crecimiento, de internacionalización y tecnología, ¿no? Esos serían los 3 componentes que siempre estaban, generalmente llevando a organizaciones de Estados Unidos a otros países o trayendo organizaciones de otros países a Estados Unidos o a otras regiones. Entonces, en ese camino he podido conocer diferentes personas y fue también donde entré justamente a ser un angel investor, viendo la cantidad de talento y las necesidades que existían en nuestras regiones, y fue una de las motivaciones que he tenido. Yo particularmente estudié hace muchos años economía, luego hice banking, hice mi MBA, es decir, que tuve un camino más por el lado de los negocios, pero después le empecé a sumar también temas de educación y obviamente en mi carrera profesional ya en el sector me convertí en lo que yo diría en un educador y gerente del sector educativo, ¿no? Perfecto. Y para conectar con esa parte de las inversiones ángeles, mencionas que lo empiezas a hacer, pero cuéntanos un poquito, ¿cuándo fue que iniciaste? ¿Cuál fue tu primera inversión? Y de pronto, ¿por qué empezaste a hacerlo? Mira, en realidad, sería que yo lo que empecé a ver es una gran interacción con personas que pensaban lo mismo, que era cómo podemos hacer para traer nuevos servicios, para crecer la inclusión, para trabajar y llegar mejor a alumnos, ya sean de escuelas primarias, secundarias o universitarios, o trabajar en lo que se llama workforce development, es decir, en soluciones para el mercado laboral, ¿no? Y veía que yo, como te comentaba, hace mucho que trabajando en la región y generalmente mucho en mercados emergentes, yo veía una gran cantidad de personas, una gran cantidad de entrepreneurs trabajando, y que al principio lo que hacíamos era compartir ideas, compartir sueños, compartir visiones, proyectos. Y eso fue un poco el disparador para decir, bueno, creo que hay un segundo paso en este compartir ideas y compartir sueños y compartir modelos de negocios, que hay la posibilidad de invertir, hay la posibilidad de hacer dinero también, de ser parte de este ecosistema y al mismo tiempo de poder dar soporte a estas actividades. Entonces, era como que se juntaban las 3 cosas. La visión, se juntaba un objetivo de rentabilidad
que obviamente existe y para mí es muy claro, y un tercero que era el poder impactar y el poder trabajar en proyectos que yo creo que hacen una diferencia en nuestras comunidades. Y ahí te diría que eso fue el gran motor. La primera que consideraría en realidad fue Microverse, y en realidad ahí fue también junto con un gran amigo, un gran colega, que me comentó sobre la oportunidad, y después hablando con Ariel, con el founder, que es increíble, es un gran founder, fue que entré en ese momento en una pre-seed, y desde ahí ya no he parado. Bueno, ¿y eso más o menos cuándo es? Estamos hablando ya de hace 4 años, 5. En realidad debería fijarme, pero son 4 años. Ok. Sergio, mencionas Microverse y a un founder espectacular. Para ti, ¿qué define a un founder espectacular? Mira, yo tengo que hacer una aclaración, y Ariel obviamente es increíble. Todos mis founders son increíbles, digo, porque creo que cuando eres angel, al final es los negocios, cuando entras en una ronda seed o pre-seed, todo es muy inicial, todo va a cambiar, todo está eh, muy en pañales, con lo cual, en definitiva, tu apuesta principal es sí a una visión de negocio que te puede interesar, con la cual tú puedes compartir, pero es esa persona, es el equipo, ¿no? En el que está. Entonces, creo que para mí lo que es claro es, hay varios puntos, ¿no? Yo lo que sí busco es alguien que tenga claridad en cómo me está explicando, es decir, puede articular qué es lo que quiere hacer, aunque esto cambie, por qué esto tiene un diferencial y tiene una clara visión de qué es lo que está pasando en el entorno. Entonces dice por qué esto es necesario y por qué esto es diferente y por qué puede tener un diferencial. Entonces aquí hay un founder que está aware, que está aware de él o ella y que está aware de su mercado. Para mí awareness es un gran punto y fundamental, ¿no? Porque ese awareness también significa que es una persona que, aunque es el segundo punto, un dreamer, tiene que poder soñar porque va a tener que pasar por 1000 desiertos y mares difíciles y meandros. Tiene que ser una persona, y por eso tiene que ser un soñador y tiene que ser duro e ir para adelante. Al mismo tiempo, tiene que ser una persona que puede recibir feedback. Y ese awareness para mí es fundamental. Es una persona que puede manejar data. En algunos casos, yo tengo algunos que son second time, es decir, que ya han emprendido y han salido. Ese es un muy buen indicador, pero no es en todos los casos. Entonces, para mí no es un exclusivo. Hay gente que es un indicador es decir, excluyente. Para mí no. Pero sí es un punto importante y que sea inspirador, que tenga capacidad de generar un equipo, ¿no? Que vaya a poder traer talento. Y al final es lo que va a ser lo más importante, ¿no? Después hay puntos que después vamos a ir viendo, ¿no? Es decir, pudo probar rápido, es una persona que pilotea rápido, es una persona que no se casa con una idea y no sale de esa, sino que tiene esa capacidad y esa flexibilidad. Sure, esos son puntos importantes que en la charla van apareciendo y me gustan, pero los 4 principales que te comentaba son los que para mí son. Y la verdad es que, no sé, me encantaría cuando uno habla con otros angels, pero tú tendrás también mucha experiencia en esto, es cómo tú te sientes, ¿no? Con esa persona. Tú esas charlas, que no va a ser una, van a ser varias, interactúas, intercambias, presionas, haces push back, intercambias información. En esa interacción hay algo a veces un poco instintivo también, que no es un tema menor, me siento bien con esta inversión, con este founder, sí o no. No hay suficiente data en el mundo para completar eso. Al final hay un momento donde tú tienes que decir, me siento cómodo con esto, me gusta, lo siento, y ese hunch es muy importante. Coincido contigo y creo que ese sensor lo vas afinando con los años que llevas haciendo inversiones y por supuesto también creo que cambia un poco la forma en la que evalúas, qué tipo de preguntas haces,
cómo se ve tu due diligence. En tu caso, ¿cómo se ve hoy, después de 4 años de estar invirtiendo, o 5, cómo se ve hoy tu proceso de selección de compañías? Para ti, ¿qué es indispensable? ¿Cómo inicia el proceso? ¿Cuánto tiempo te demoras para tomar una decisión de inversión? Y las inversiones en general, yo te diría que en 30 o 40, de 30 a 45 días debería ser. Podría ser más rápido, pero obviamente no es lo único que hago en mi actividad y los entrepreneurs tampoco es lo único que hacen. Entonces, si tú lo pones efectivo, quizás te dan 2 o 3 semanas, pero ponle un mes o 45 días, es un turnaround que es razonable. Mucho de mi sourcing, que es como empieza, eh, viene o por otros fundadores, entrepreneurs con los cuales yo ya trabajo, o el network de otros amigos, o en algunos casos fondos en los cuales yo soy inversor, pero que también invertimos individualmente. Entonces, ese sería, te diría, ese sourcing. Y eso hace que yo por año pueda estar viendo, ponle unos 15 o 20 deals, no más que eso, y que termine haciendo inversiones entre 2 y 5, dependiendo también el año. Entonces, como promedio. Y el proceso en general, diligence, obviamente empieza con un deck, con un SIM que puede tener el startup, la empresa, y el que empieza a analizar junto con una primera conversación con el founder. Y de ahí, en realidad, si conozco el mercado muy bien, el sector, el follow-up va a ser, después de analizar la información con el founder, pero también voy a hacer generalmente mi propio research con otras personas fuera de la empresa, del mercado, colegas y personas con las cuales yo considero que tienen una visión muy clara sobre ese sector. Y de ahí en adelante voy refinando el financial model para ver si yo lo veo creíble. De nuevo, mi consejo para todos es, lo más importante es ver los bones de si el mercado, si la necesidad es grande, si el mercado es ese, si hay una oportunidad nueva, si hay un nuevo ángulo, si no hay algún roadblock ahí que lo tenga. Pero el financial model per se, yo en realidad generalmente lo que mido es que no sea absurdo, que muchas veces se ponen algunas cosas medio ridículas, porque en realidad es todo muy early. Entonces, el data tienes que mirarlo con una cuestión de direccional. No puedes mirar exacto de esto va a ser el año que viene 7. Es para dónde van a ir los tiros. Entonces, yo diría que eso es más o menos generalmente como hago, ¿no? Info, founders, externos, vuelvo al founder, financial model, para ver que tenga un sniffing test razonable, and move on, or not. ¿Cuántas interacciones en ese mes te toma con el equipo para tomar una decisión? Yo te diría que 2 o 3. Ok. Mencionas al principio que una de las características que tiene que tener el equipo de founders es que sean soñadores, ¿no? Y ahora también mencionas como identificar que algo no sea absurdo. Muchas veces el soñador tiende a acercarse a la línea, tal vez, de lo absurdo, porque si no, pues no sería soñador, ¿no? ¿Cómo manejas esa línea delgada entre el soñador que está tirando algo que podría sonar imposible versus considerar absurdo? Es una muy buena pregunta. Y seguramente hay libros, miles de libros escritos al respecto. No tengo algo exacto para decirte, pero yo sí creo que pasa por la fundamentación que hace el founder de ese business model, más que en el número per se, ¿no? Yo entiendo que tú quieres decir. Entonces es como que yo veía, por ejemplo, business models que decían, y vamos a tener 100 millones en este mercado que, digo, pero es un mercado que no tiene nada que ver con el tuyo, no sabes de ese mercado, ¿por qué pusiste 100 millones? Bueno, porque el mundo es, bueno, my oyster. Bueno, no, you cannot tell me that.
Entonces, ahí es donde se transforma en absurdo. Para mí el sueño no significa que el número sea muy grande, es que hagas un moonshot. Lo que significa es, tú puedes, lo puedes articular. Cuando tú articulas algo, yo puedo coincidir o no, y si no coincido, pues quizás no invierta, ¿no? Pero cuando tú lo puedes articular y tener una buena fundamentación, yo digo, ok, I can get it, y sobre esto vamos trabajando. No es siempre el caso. Entonces esa sería para mí la diferencia entre sueño y BS, ¿no? Claro, y volverte un identificador de BS versus realmente alimentar una conversación de dreamers, ¿no? Correcto. Y yo siempre le digo lo mismo al entrepreneur. Es decir, el entrepreneur, por eso yo soy el ángel y no el entrepreneur. Es decir, el entrepreneur va a ver cosas que yo no veo. Y es lo que yo confío. Espero que vea cosas que yo no veo. Sí, podemos construir una empresa que a mí no se me ocurrió. Entonces, yo respeto mucho eso. Y tienes que tener esa humildad. pero me lo tienes que articular, ¿no? De acuerdo. Sergio, me encantaría escuchar tu tesis de inversión. Cuéntanos un poquito en qué te gusta invertir y cuéntanos etapa, región, etcétera. Mira, yo te diría que todas mis inversiones son menos una en las Américas. Tengo una inversión en la India, pero el resto es Américas, es decir, 75% América Latina y 25% Estados Unidos. Sí he mirado inversiones en África, particularmente en el West. Me gustan emerging markets, no sé si tuviese que decir, pero en realidad mi área de donde me siento más cómodo es en las Américas. También he hecho una inversión en Europa, en España, que en definitiva tiene una sinergia con América Latina. Entonces, yo te diría que esa es donde me siento más cómodo. Punto uno. Sectores en sí, el 80% de lo que hago es en EdTech, y en ese sentido soy agnóstico. No tengo pre-K, pero sí estoy en K-12, Higher Ed. Higher Ed, really not, pero estoy en pre-K y Workforce en algunos temas. Y siempre para mí es un punto muy importante, obviamente, de no generar ningún conflicto donde yo estoy o donde yo pueda estar relacionado. Entonces tienes que tener siempre mucho cuidado en dónde vas. Entonces, por eso mi tesis es de vuelta, EdTech creciendo en mercados emergentes y mayormente si ves K-12 and Workforce Development. Y por el resto, agnóstico. Perfecto. Y en cuanto a generación de deal flow, Sergio, hoy tú no vives en Latinoamérica. Mencionas 80% de tus inversiones en LATAM. Tampoco estás en Europa, ya tienes una en Europa. Tampoco estás en la India, tienes una en la India. ¿Cómo le haces para analizar o para que te lleguen esas 15 o 20 oportunidades al año y estar conectado con la región en donde estás invirtiendo? Siempre me llegan, el sourcing es a través de mi network, ¿no? Entonces, siempre hay una precualificación de alguna forma, colegas o personas que están colegas que trabajamos juntos o que nos conocemos, o fondos que hemos trabajado juntos en el pasado, o nos hemos llamado o nos conocemos con los GPs, y entonces puede haber te interesa, ¿no? Y traer el deal. Y lo mismo pasa conmigo. Hay deals que a mí me llegan que yo justamente también comparto con mi network, ¿no? Los países, yo viví en España durante 5 años, es un mercado al cual conozco, pero es un mercado también, en esa inversión en particular fui con un grupo de gente que conocía también muy bien, entonces para mí fue fácil hacer el stretch. Y en la India trabajé durante muchos años también, ¿no? Entonces tengo un network muy fuerte en el cual me permitía poder rápidamente conseguir información para complementar mi visión sobre esta inversión. No invertiría, yo personalmente, hay gente que sí lo hace, yo no invertiría en ningún lugar donde no tengo ninguna idea o donde no tengo network que me permita
bounce back, ¿no? Las ideas y poder testear la tesis, ¿no? Entonces, yo eso no lo he hecho nunca. Donde he invertido es porque lo conozco, porque he estado o porque tengo un network fuerte que me permite constatar lo que yo estoy viendo. Perfecto. Y una vez que inviertes, Sergio, ¿de qué forma te involucras en las compañías que son parte de tu portafolio? Mira, depende mucho del founder. Yo siempre estoy available porque creo que cuando tú inviertes como angel, obviamente hay un objetivo, como te decía, uno de los tres objetivos es que haya una rentabilidad. Yo sí quiero que nos vaya bien, pero al mismo tiempo creo en el entrepreneur y creo en la empresa. Entonces, lo más que yo me pueda involucrar, y eso a veces es un call por mes, o vernos cuatrimestralmente, o emails, depende bastante del fundador, pero los founders saben que cuentan conmigo, ya sea para a veces introductions con clientes o especialistas o advisors y demás. Entonces, te diría que es bastante flexible, eh, pero la idea es estar available, ¿no? El rol que juegas como CEO de Scala y me imagino también tu experiencia previa juega también un rol fundamental en qué es lo que un founder te puede pedir de ayuda, ¿no? ¿Qué dirías que son las principales cosas para las cuales estar available significa que el founder va a levantar el teléfono y te pide ayuda? Sí, mira, yo creo que hay que separar dos cosas. Una, yo diría que la mayoría de las veces hay temas de approach de marketing o de distribución, o a veces simplemente, a veces, me acuerdo, un founder me llamaba diciendo, ha ido fantástico el mes pasado, pero ahora no sabemos, nos sobrepasó la demanda, ¿qué hacemos? A veces es un poco, ser el founder es muy solitario y a veces necesitas hablar con alguien que te pueda decir, tranquilo, a ver, miremos, a ver qué pasa. Entonces, yo te diría que hay mucho de marketing, hay mucho de product, hay mucho de new markets. En general, de internacional es un tema que trabajo mucho también, pero hay mucho de este poder tener alguien con quien vent. Al mismo tiempo, yo te digo, y esto le pasará a muchos, ¿no? Yo tengo un departamento, yo también tengo un jefe, yo también tengo un departamento de compliance. Entonces, obviamente hay cosas en las cuales yo puedo ayudar y cosas en las cuales yo no puedo ayudar y no voy a ayudar. Entonces, todos tenemos nuestras limitaciones. Lo que es importante es siempre ser muy claro con todo para ver dónde se puede, dónde hay conflicto y dónde hay una oportunidad, donde hay un match, donde lo que tú traes le puede servir al founder. Clarísimo. Y pensando un poquito en ese concepto de las limitantes, hoy esas limitantes te impiden de cierta manera hacer algunas inversiones también, pensando en conflictos de interés. Sí, yo no entro en higher ed, por ejemplo, en general. Entonces, no, eh, todo lo que yo considere, y no solamente lo que obviamente mi grupo considera que es un competidor, es un no. Y es razonable, ¿no? No tendría que ser, y yo creo que es una práctica de good governance que cualquier grupo debería tener. Tú no puedes tener a tu gente invirtiendo en áreas que pueden ser competencia. Entonces, pero una vez que están las reglas claras y conocidas para todos, there you go. Pero sí, higher ed, no. Perfecto. Y pensando un poco en el mismo camino de conflicto, algo que en el futuro pueda ser una colaboración, un partnership, ¿eso también juega un rol en qué podrías llegar a invertir o no? O si en el futuro eso pasara con la compañía en la que estás, no lo sé, ¿no es un conflicto? No, ¿Cómo lo mira, no, ves? sí, no lo sé, nunca lo pensé, nunca he hecho una inversión y de cualquier forma podrías decir, bueno, son 4 años, no son 25 años que estoy invirtiendo, pero nunca es una inversión pensando, este va a ser lo invierto porque me conviene desde donde yo estoy, vamos a hacer, trato de mantener eso bastante independiente. Sí he hecho inversiones en las cuales creo que un introduction un, con gente que yo conozco puede tener sentido y sí lo puedo hacer, ¿no? Eh, pero nunca fue la primera motivación para entrar en una empresa por lo pronto, ¿no?
Y hasta ahora nunca he llegado a tener un partnership con alguna de las empresas en las cuales yo he invertido. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. Perfecto. Pensando un poquito en la etapa en la que inviertes como ángel, que también es muy parecida a la etapa en la que nosotros invertimos como fondo, y creo que tenemos muchas experiencias que compartir en esta etapa. ¿Cómo piensas alrededor de los retos más comunes con los que se enfrentan founders y equipos en etapa temprana? ¿Cuál dirías que hoy es uno de los retos más grandes que escuchas en tu portafolio? Pensando que también decías al principio, invierto en el equipo porque potencialmente el modelo puede cambiar, el producto puede cambiar, precisamente porque es una etapa muy temprana, ¿no? Sí, mira, quizás vaya a un lugar común, pero ese product fit al principio, ese market fit, es donde hay más fricción en un principio, y eso no solamente es el producto, a veces dependiendo, es el producto, es el mercado, ¿no? Es decir, ir a un mercado que no funcione, a un país, una geografía que no funcione, o el producto. Yo te diría que al principio ahí hay bastante dolor, y el dolor a veces nos está yendo bien, pero it's going nowhere. Y esa es una situación también bastante común y bastante peligrosa, porque la empresa dice, bueno, pero al final estamos haciendo algo y tenemos nuestros 18 meses de runway. Sí, pero this is going nowhere. Entonces, we have to move it. Entonces, ese market fit sí es un dolor. El segundo, claramente, siempre junto ahí es gente. Es gente, porque hay una limitación de quién puedes traer, de what you can afford y qué tipo de talento, ¿no? Entonces, siempre este tema de me traigo a alguien súper especialista o traigo a alguien más que tenga un fit, que tenga una visión, que pueda llevar la empresa a otro lugar. Entonces, diría que esos dos son grandes. Hay un tema que de pre-seed a seed y luego también está, que es el tema de fundraising constante. No es el tema más divertido. A pocos nos gusta hacer fundraising. A mí no me gusta, digo, y creo que a muy poca gente le gusta, pero it's a dirty job, but somebody has to do it. Entonces, ahí cuando también es un tema que suele traer un friction, particularmente al principio, ¿no? Entonces yo te diría que esos tres ¿no? Son los más grandes. Y yo te diría que el cuarto, que obviamente está muy relacionado siempre, es tu distribution channel y tu venta, ¿no? Al final. Particularmente cuando tú trabajas en educación, si por ejemplo trabajas con colegios en K-12, es un tema, es un gran desafío, siempre es un tema. Si vas al B2C también es un desafío. Cómo llegas a las personas. En educación suele pasar mucho que tienes diferentes stakeholders, porque el usuario puede ser un alumno, pero quizás el que recomienda es un profesor. Entonces, tienes dinámicas o un colegio o el padre, si es un alumno, es decir, un profesional funciona de otra forma, pero puede haber un employer. Entonces, ese distribution channel es generalmente un desafío grande. Mencionabas ahorita compañías que de pronto en ese reto no van a ningún lado, ¿no? Y la interpretación de vamos bien, pero realmente no estamos yendo a donde tal vez originalmente queríamos ir. A lo largo del tiempo en tus inversiones seguramente tendrás aquellas compañías que empiezan a tomar forma de un negocio más tal vez interpretado como lifestyle business, ¿no? No lograron la escala que querían tener, sin embargo, pues tienen facturación, pueden pagar buenos salarios. Desde tu punto de vista, conectando con uno de los objetivos que como inversionista es hacer retornos, ¿cómo piensas alrededor de esos negocios que eventualmente en el portafolio se quedan en una etapa que les va bien, pero no te va a generar un retorno? Sí, no tengo muchos casos, por suerte, tengo algunos.
Y como todavía son jóvenes, hay que ver, no creo que no están en el nivel de ser un lifestyle todavía que los founders digan, estamos contentos con esto y nos vamos a quedar aquí. Entonces, yo no he tenido esa situación, sinceramente. Si fuese ese el caso, bueno, esto es algo ilíquido, so no es que puedas hacer muchas cosas. Tú puedes hablar con los founders, hacer una cierta presión, pero eventualmente lo que empiezas a hacer es, bueno, no vas a entrar en un second round o en un follow-up y empiezas a dedicarle menos tiempo. Pero te vuelvo a decir, no he tenido todavía ese caso en mi portfolio. Bien. Y pensando en fracaso, ¿has tenido compañías que ya te hayan hecho esa llamada de, pues, se acabó Runway? Estoy esperando. Eh, Pensé, hace como muchos de nosotros, hace 2 semanas tuvimos bastante susto. Eh, entonces, pensé que iba a recibir varias llamadas. Bueno, no. Entonces, por ahora no he recibido ninguna llamada, pero creo que es razonable recibirla también, ¿no? Es decir, yo creo que aquí estamos hablando de angel investments, ¿no? Entonces, obviamente no todas te van a ir bien. Y algunas, no solamente que no te va a ir bien, sino vas a perder todo, ¿no? So, it's part of it. Entonces, como mi portafolio quizás todavía es joven, pero estoy esperando las llamadas en cualquier momento. Espero que no muchas. Sí, es parte del negocio y por eso creo que diversificación también tiene que ser parte del negocio. Pensando un poco en el lado opuesto de la pregunta, en el éxito, ¿no? Un ángel, ¿cómo debería de definir su éxito, Sergio? Muy buena esa pregunta y yo creo que puedes tener diferentes cortes ahí, ¿no? Obviamente tú puedes hacer tu visión tradicional, es decir, quiero sacar 3, 4 veces mínimo, eh, mirar, o 4 o 5, que sería algo más tradicional. Cuando tú dices, entro en una etapa tan temprana, debería sacar 7 u 8, entonces, o 10, obviamente, porque tomo todo el riesgo, ¿no? Entonces, hay un múltiplo. Para mí, en general, en ese tiempo y lo que yo voy buscando es, sí tiene que estar arriba de 5 times, de nuevo, no siempre, cuando inviertes en un fondo, obviamente no, pero ahí tienes menos riesgo, pero si inviertes directo, yo te diría que para mí 5 7 es algo que yo esperaría. Entonces, de nuevo, no he tenido todavía salidas. Sí, hoy en mi portfolio hay algunas que ya se han valorizado muy bien, pero no, todo es, como tú sabes, todo es muy efímero. Gloria Sic Transit, todo es, eh, todo sigue siendo papel, ¿no? Entonces, habrá que verlo, pero por el otro lado, para mí también, y eso es personal, porque para mí EdTech, educación, inclusión, son temas muy importantes. Es decir, cuando yo veo el impacto de lo que de la empresa y lo que está generando y cómo está creciendo y a cuántas personas está llegando, para mí es una parte muy importante de lo que yo busco. Pero eso es una cuestión muy personal, porque creo en la función de la comunidad para invertir en entrepreneurs que quieren cambiar y que quieren mejorar nuestra región y el mundo. Entonces, para mí, eso es parte de mi retorno. No lo es para todos, pero para mí sí lo es. Entonces, si tengo una inversión que yo creo que ha ido fantástico, pero al final me saqué 4 o 5 veces, I mean, still, I'm happy, you know? Sí, algo que hemos al menos escuchado en múltiples episodios es que el retorno es algo que todos buscamos, ¿no? Ese es el negocio, pero definitivamente la motivación coincide en todos que además del retorno hay una motivación más grande que la financiera que los lleva a todos a estar haciendo este tipo de inversiones, ¿no? Sí, yo creo que ahí, y para personas que pueden estar considerando ser angels, yo lo que diría es, ese es un gran driver, un gran motivador, porque si no, es que puedes invertir en la bolsa, ¿no? Sí, diversifica, invierte en un fondo, sí, pero si no quieres tener un poco más de skin on the game por otra razón, quizás esta no sea un camino para ir, ¿no? De acuerdo. ¿Consideras que hay alguna característica, pensando en justo mencionas
si hay alguien pensando en invertir, ¿hay alguna característica que deberías de tener para poder ser ángel inversionista? Yo una que pienso es un poco de piel gruesa, ¿no? Sí, sí, eh, sí, definitivamente. Yo creo que la característica es, primero, alguien que sabe que no tiene que invertir todo su patrimonio en angel investments porque that's too risky. Entonces, alguien que tiene esa visión, que tiene una visión de portafolio, eh, que tiene una gran resistencia a la frustración, como dices tú, que tenga la piel gruesa y que pueda fluir, ¿no? Porque la realidad es que, de nuevo, tú entras en una empresa ilíquida que tú no vas, puedes salir, pero lo más probable es que no salgas en 5 o 7 años o más. Entonces, tienes que tener también un horizonte eh, que te permita eh, entrar. Y el cuarto, lo que hablamos en un principio, y el interés, ¿no? Es decir, esto tiene que ser algo justamente porque esos tres son grandes e importantes, tú tienes que estar committed, ¿no? Pues si no, no vale. El retorno, como te digo, dependiendo, sí, claro, algunas pueden hacer 30, 40 veces, te va a ir bien, pero en promedio un portafolio difícil que hagas 40 veces en tu portafolio, entonces tienes que tener esa clareza de a dónde vas a llegar, ¿no? Pero definitivamente interest, que te interese el tema, si no, es demasiado trabajo, ¿no? De acuerdo. Y mencionas el muy riesgoso esperar 5, 7 o más años. Mencionas los retornos hoy en papel, no líquidos, no necesariamente la posibilidad de liquidarlos. ¿En qué momento haces tu dinero de vuelta? ¿Cómo recibes tu dinero de vuelta? Bueno, sí, lo más común, yo creo que para la mayoría de nosotros, el liquidity event va a pasar por la empresa es vendida a un jugador mayor, ¿no? Es decir, yo he tenido pocas salidas, pero mis salidas han sido siempre esas. Yo no tengo ningún caso de un IPO. Hay casos y hay angel investors, obviamente, que han sido parte de eso, pero digo, no creo que tenga que ser la mayor motivación decir, todas quiero que hagan una IPO porque it's unlikely. Entonces, la salida será esa. O se lo venda a un competidor o en algunos casos un fondo mayor quiere entrar y en una ronda necesita más espacio y tú sales, ¿no? Siendo un angel y quieren limpiar la tabla. Justo creo que uno de los retos de ser un ángel es que terminas con en el largo plazo terminas con una participación muy pequeña de la compañía y luego llegan estos grandes y a veces no será tu decisión quererte quedar porque a veces a lo mejor te quieres quedar. Eventos secundarios, ¿cómo forman parte de la dinámica de un ángel, especialmente de como tú lo hayas visto en tu experiencia? Mira, en mi caso yo he tenido en algunas que sí ha sido medio forzoso y en otras que me preguntaban. He tenido los dos casos. En el forzoso fui forzado y en el otro dije que no, porque me parece que la inversión era buena y yo no quería salir y no hubo mayor pushback sobre eso. Entonces, eh, pero creo que lo tienes que analizar como todo, ¿no? Es decir, si tú estás contento con el retorno que tú tuviste, ahí es donde tienes que ponerte el hat, dependiendo de la cachucha, como dicen algunos, el sombrerito de inversor y decir, bueno, yo puedo estar enamorado de esta empresa más, pero si aquí está, el retorno es el que yo buscaba en este tiempo y no voy a tener ningún saying en el futuro, esta es una decisión. Yo te digo sinceramente, como Angel, yo nunca creo que yo voy a tener ningún poder de decisión serio, porque esa es la realidad. Sería medio ilusorio pensar que yo voy a, como Angel, que tengo un pequeño porcentaje. Lo que es muy rewarding es que además de poder tener un retorno, tú puedes ser parte de una historia de crecimiento, eh, ayudando y colaborando de alguna forma y que eso tenga un retorno muy bueno.
digo. Pero para mí esto es lo que yo siento que estoy haciendo, pero no pienso que yo voy a determinar el futuro de la organización, ¿no? Entonces, you have to be very clear on that. Sí, estoy de acuerdo. Creo que como Ángel, de nuevo, por tener una participación pequeña, tienes acceso a la oportunidad, pero de pronto también es contraintuitivo querer tener acceso a decisión, ¿no? Claro, no, es total. Yo creo que hay un tema de soft power, ¿no? De decir, bueno, mira, si la gente si el founder te necesita, te va a llamar y tú puedes estar ahí, pero es lo que dices tú, that's it. Sí, Luego, pero esto es lo que todo, ¿no? Es decir, creo que todo es lo que queremos, todos los que queremos hacer crecer cosas, organizaciones, lo que queremos es que en algún momento no nos necesiten, ¿no? Creo que ese es el mayor éxito. Es decir, si todo ha funcionado bien, en algún momento tú no eres el más inteligente ni que el que tienes el mejor advice. Todo te superó y ese es el gran éxito. Ahora hay gente que sabe mucho más, que tiene mucho más dinero, que tiene mucho más capital, que tiene... Then you have been a great angel investor sí. in a great company. Eso es success, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad. Sergio, mencionabas los múltiplos, ¿no? ¿Consideras que deberías de tener una estrategia de salida desde antes de empezar a invertir, pensando en aquellas compañías que tienes la oportunidad de salida, a lo mejor en un evento secundario, cumple con tu estrategia? ¿Cómo es la línea delgada de salgo, soy diligente versus tal vez avaricia y me quedo en el long run Mira, hasta... qué gran pregunta y no lo sé. Yo no sé, yo te digo, me encantaría poder decirte, pero no soy tan disciplinado. Eh, Creo que eh, depende de tu estilo, ¿no? Es decir, sí creo que hay que definir, tienes que tener un benchmark, tienes que decir, ok, más o menos quiero llegar aquí o allá. Y creo que eso sí es importante. Pero una vez que llegas, esto tienes que volver a reevaluar. Y es lo mismo que te pasa con un stock. Imagínate que tú tengas un share de una empresa eh, y, y tú dices, bueno, voy a vender cuando llegue a 200. Pero cuando está a 190, tú ves que la empresa la está reventando y le está haciendo súper bien. Y tú dices, quizás puedo vender a 210. No, es decir, no voy a esperar a 300. Ahí ya, pero voy a darle un cierto margen. Entonces tienes que reevaluarlo, decir, ¿sabes qué? I'm happy with 200 y lo vendo. Entonces, yo te voy a decir, yo no soy muy disciplinado. Generalmente sí tengo un benchmark, sí miro, sí, pero sí voy a darle una segunda revisitada si tengo la opción para pull the trigger. Pero ese soy yo. Hay gente que es automática. Llegó, vendo. Bueno, Bien, pues Sergio, para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a alguien que nos esté escuchando que potencialmente mañana quisiera escribir su primer cheque en una startup? mira, yo creo que, a ver, ¿cuál es el consejo que yo le daría? Yo creo que no es bueno ir solo. En la Biblia dice, Lotov Adam Levado, dice, no es bueno que el hombre esté solo. La idea era que el hombre y la mujer, digamos, ¿no? Haciendo una visión un poco más económica en general, pero digo, es bueno estar acompañado. Y creo que cuando vas solo, es bueno ir con otra persona que haya invertido, con gente de tu network que te pueda apoyar, porque es difícil, porque el proceso de due diligence, cuando hay poco, es muy difícil, porque ¿haces el due diligence de qué? ¿No? Entonces, punto uno. Punto dos, quizás sea mejor entrar en un seed que a un pre-seed, es decir, algo que no sea tan inicial. Tercero, lo que hablamos, ¿no? Tiene que ser, piensa en el equipo, la idea tiene que ser buena, piensa en el equipo y piensa que sea algo en el cual tú estás committed con la idea. Es decir, para ti hace una diferencia entrar ahí. Entonces yo diría que son estos cuatro, pero el primero que te diría es no vayas solo. Por supuesto, hay cosas que son obvias. Fíjate si la rentabilidad que tú crees que vas a sacar es interesante, si tienes otras rentabilidades. No pongas mucho, empieza a jugar de a poco. Esto no es el casino. Entonces ve con calma, aprende y crece, ármate tu network,
Pero creo que esa parte de acompañarse, para mí es la que creo que así, vamos todos y así es como aprendemos, ¿no? Aprendemos peer-to-peer, aprendemos cuando compartimos, ¿no? Entonces, aprendemos cuando conectamos. La conexión crea conocimiento. Cuando conectas, aprendes, vas a invertir mejor, ¿no? De acuerdo, pues Sergio, con esa reflexión nos quedamos y con eso vamos cerrando este episodio. Mil gracias por tu tiempo. No, de verdad, gracias por acompañarnos en este episodio de Ángeles de LATAM. Si hay alguien que nos está escuchando que quisiera contactarte, ya sea un founder para contarte de su compañía o un ángel inversionista para conectar y aprender, ¿cuál es la mejor forma de contactarte? Siempre por email, sergio.abramovich@gmail.com, que es mi personal, me pueden encontrar tranquilamente. Excelente. Pues Sergio, muchísimas gracias. Para todos los que nos escuchan, yo soy René Lomelí, me puedes encontrar en LinkedIn y si eres un ángel inversionista y te gustaría que te invitemos a este espacio, me encantaría conocerte, escríbeme directo. Y para todos los demás, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Que estés muy bien. Esto fue Ángeles de LATAM. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrebc. Gracias por acompañarnos.